Noches y algunos buenos días que estaréis en el otro lado del mundo para mí y muy cerca en este momento por la situación obviamente tan complicada que se está viviendo. Os mando de entrada un saludo muy afectuoso, deseando de corazón que las personas cercanas a vosotros, vuestros familiares y vosotros mismos estéis sanos y que poco a poco vayamos recuperando la ilusión porque las cosas salgan adelante. Mi experiencia como cirujano a lo largo de 26 años, tanto en España como en Estados Unidos, me ha dado la impresionante oportunidad de estar con muchas personas en momentos tremendamente complejos. Personas que hacían frente a situaciones como enfermedades malignas, traumatismos, situaciones que ponen al ser humano en un momento realmente complejo. En un momento donde parece que el mundo se derrumba, sientes que todo se cae y tienes que encontrar esa fuerza donde no parece que exista para salir adelante y para salir reforzado. Por eso, cuando me preguntaron en Thinking Heads de qué quería hablar de algo que es el poder de la imaginación para crear una nueva realidad. A veces me preguntan en algunos medios que me han entrevistado cómo será el mundo que nos vamos a encontrar. Y a mí me gusta cambiar la pregunta y decir cuál va a ser el mundo que estamos dispuestos a crear. La imaginación es una de las facultades, desde mi punto de vista, peor entendidas, salvo por algunas personas, como veremos, que creo que han dado absolutamente en el clavo. Se han dado cuenta de que la imaginación es una facultad que verdaderamente nos ayuda a crear realidad. Realidad, por supuesto, en el plano físico. Y voy a hacer una presentación apoyado por unas imágenes para transmitiros algo que de palabra puede ser bastante más difícil de transmitir. Aquí tenéis dos de las personas que más nos han influido, sin duda, en nuestra manera de pensar. Pero fijaros, no solo nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de ver. Todos sabemos que cuando alguien nos empieza a contar algo, aunque nos entra por el oído, acaba afectándonos a la vista. Si alguien nos dice, ¿te has dado cuenta de Pedro qué gesto tan feo ha tenido? ¿Te has dado cuenta cómo no ha atendido a un compañero suyo? Empezamos a ver a Pedro de una manera diferente. Pues las ideas tienen la capacidad de afectar profundamente a nuestra percepción. Y dos de los grandes genios del mundo occidental que, sin embargo, han creado unas distorsiones en la percepción que han sido enormes, han sido tanto Descartes como Newton. Descartes en el campo de la filosofía, la óptica, la matemática y Newton, por supuesto, el extraordinario físico. Quiero que entendáis que para nada estoy criticando a estos genios de la humanidad. Es lo primero que he utilizado, la palabra genios, para hablar de ello, porque gracias a ellos hemos tenido avances extraordinarios. Lo que tenemos que ver también son las limitaciones. Hace muchos años, os imagináis, la cirugía era una cirugía muy tosca. Era la mejor que podía existir en su momento, pero hemos necesitado mejorarla, hemos necesitado afinarla para que cada vez los resultados sean mejores. ¿Cuál fue el principal impacto que tuvo en nuestra percepción las ideas de Descartes y las ideas de Newton? Pues el principal impacto fue hacernos ver, que era como veían ellos naturalmente, hacernos ver que el mundo interno y el mundo externo estaban radicalmente separados. Es decir, que había un dentro y había un fuera. Por ejemplo, cuando Descartes escribió su famoso libro 6 meditaciones metafísicas, libro que yo estudié bastante a fondo, él describía de alguna manera que lo único fiable era ese mundo mental, ese cogito, ese mundo intelectual. Y que luego estaba el otro, a lo que él llamaba la res extensa, que estaba fuera de nosotros y que era algo poco fiable. Y de hecho nuestros sentidos, según él, eran poco fiables. Hoy en día tenemos que darle absolutamente la vuelta a estos postulados, no porque sean falsos. La física newtoniana, la física descrita por Newton, es excepcionalmente válida.
el método científico de Descartes es excepcionalmente válido. Lo que tienen es que son profundamente limitados. Y estas limitaciones, aunque os parezca mentira y os pueda parecer sorprendente, tienen una tremenda relevancia precisamente en la situación actual en la que el mundo entero está haciendo frente a una pandemia. Y veréis por qué. Si yo pienso que el mundo interior y el mundo exterior están completamente separados, que eso es lo que postula tanto la física newtoniana como la filosofía cartesiana, entonces tengo la sensación de que lo que hago yo apenas influye en lo que sucede fuera. Yo me encuentro con una serie de circunstancias frente a las cuales yo me tengo que adaptar. Es decir, imaginaros, si estoy en un clima frío, pues yo lo que puedo hacer es generar estructuras y ropas que me abriguen, pero yo no puedo afectar a la frialdad de ese clima, me tengo que aguantar. Y esto, curiosamente, ha sido tremendamente desafiado hoy en día por la física teórica. Einstein, si bien no siempre fue un gran defensor de la física cuántica, realmente su premio Nobel no lo ganó por la teoría de la relatividad en 1921, sino que lo ganó por el efecto fotoeléctrico, que es un efecto cuántico. Y David Bohm, que también trabajó en Princeton junto con Einstein, que le conoció, también premio Nobel de Física, es otra de las personas que más nos ha ayudado a entender un concepto profundamente desafiante desde el punto de vista mental. Y ese concepto tan desafiante es que el mundo interior y el mundo exterior no están separados. Lo que sucede en mi interior tiene un reflejo en el exterior. Ya no es que me tengo que aguantar con que haga frío fuera y abrigarme porque es lo único que puedo hacer. Es que yo puedo cambiar el clima que hace fuera. Yo sé que esto es tan sumamente rompedor que cuando los primeros descubrimientos en física cuántica empezaron a ser publicados, generaron un enorme shock, un enorme desconcierto y un poco el deseo de negar estas cosas que desafiaban de tal manera la física newtoniana. Ahora bien, ni Einstein, ni Bohm, ni ninguno de los grandes pioneros en la física teórica jamás dijeron que la física newtoniana fuera falsa. Nunca mostraron un enfado, un rechazo hacia esta física. Sencillamente dijeron que había más planos en la realidad de los que la física newtoniana o el propio propio Descartes consideraban. Y es que en estos momentos precisamente de tantísimo desafío para todos nosotros, para todo el mundo, tener en cuenta estos postulados, como veréis, tiene una enorme importancia. Posiblemente muchos habéis visto una película para mí magnífica, el show de Truman, donde Truman se convierte desde que es chiquitito, desde que nace, obviamente sin que lo sepa, en parte de un show de televisión. Se ha creado un escenario absolutamente gigantesco, donde hay una ciudad entera metida y Truman, pues sencillamente va viviendo ahí, va haciendo sus cosas, va yendo al colegio, va yendo a su universidad, y lo que no sabe es que hay un montón de espectadores en todo el mundo que en sus televisiones están viendo lo que sucede con Truman. Llega un momento en que Truman empieza a darse cuenta de que hay algo raro y encuentra esta escalera, busca escapar en un pequeño barquito de vela después de superar su terror al agua, porque ya se habían encargado de condicionar su mente para que tuviera terror al agua, y en su barco de repente choca con eso que parece que es firmamento y es escenario. Y encuentra esta escalera, y esa escalera el hombre va subiendo y la persona que ha creado el programa empieza a hablarle como si fuera la voz de Dios, porque él no lo ve, pero está localizado en un sitio del escenario, y empieza a decirle: yo te he creado, etcétera, etcétera. Y hay un momento en que Truman dice: eso está muy bien, pero yo soy quien decido mi realidad. Hay una puerta y él sale de ese escenario. ¿Qué os quiero decir? Os quiero decir que la invitación que tenemos en esta situación pandémica es a salirnos del escenario, a salirnos de nuestra zona familiar, a salirnos de nuestra zona de confort. Y veremos los desafíos que esto implica y las oportunidades que ofrece.
El hallazgo más notable de la física cuántica ha sido la demostración de que el observador influye en lo observado. Es decir, que nuestra forma de observar está teniendo un impacto real en lo observado. Esto lo que hace es reforzar los postulados de Einstein y de Bohm, en los cuales se habla de que el mundo interior y el mundo exterior solo están separados en nuestra percepción y que nosotros, sin darnos cuenta, en nuestra forma de observar, estamos co-creando una realidad que luego la vivimos como si nos la encontráramos, no como si lo hubiéramos creado. Y esto se parece mucho a lo que ocurre cuando alguien espera que alguien les trate mal, que alguien no le considere, que alguien no le valore. Pues lo normal es que te pase eso. Y cuando alguien espera que alguien le trate con consideración, que le trate bien, que le valore, es más fácil que esto ocurra. Y tenemos que entender que aunque lógicamente esta forma de ver las cosas es tremendamente desafiante para la razón humana, tenemos bastantes pruebas y bastantes experiencias que muestran que esto sucede así. Por eso la pregunta que me gustaría invitaros a hacer es esta: ¿el mundo que nos vamos a encontrar o el mundo que juntos podemos crear? Porque, fijaros, cuando una persona toma el papel de víctima, víctima es aquella persona que no puede hacer nada para cambiar sus circunstancias, se sabe que hasta el sistema cardiovascular sufre. Mientras que si tú tienes la sensación de que puedes crear algo, sobre todo de que juntos lo podemos crear, esto genera confianza, genera ilusión y es clave precisamente a la hora de manifestar una nueva realidad. Una de las personas en el campo de la biología más destacadas que ha existido, fijaros lo destacado que es, que él murió en 1934 y se le sigue citando al año en los journals científicos, en los journals de neurociencias, una media de 500 veces al año. Hay muy pocos científicos en el mundo que se les cite en las distintas publicaciones científicas tantísimas veces, y teniendo en cuenta además que hablamos de alguien que murió hace tantos años. Don Santiago Ramón y Cajal fue un hombre verdaderamente sorprendente, es una figura que a mí me enamora, es una figura que a mí me ha influido mucho, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906 y tiene una frase que es extraordinaria. La frase es: todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, creador de su propio cerebro. En un mundo en el que damos tanto valor a los genes, bueno, con qué buenos genes ha nacido, qué chico tan inteligente, bueno, tú no has nacido tan inteligente, y medíamos la inteligencia con el cociente intelectual y eras más o menos listo, aparece un neurobiólogo de la talla de don Santiago y dice que eso de que estemos hechos para nada, que nos vamos haciendo, que nos vamos creando. Y luego también aparece un filósofo español, José Ortega y Gasset, que tiene otra frase magnífica, que es: no somos un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Y don Santiago, en su libro Tónicos de la Voluntad, habla mucho de la importancia del compromiso, de la ilusión, de la fe, de creer en las posibilidades. ¿Qué intuición no tendría este hombre para darse cuenta de lo que ya hoy la neurociencia, utilizando tecnologías muy sofisticadas, ha demostrado? Que el ser humano, en su forma de pensar, si tiene ilusión, si tiene entusiasmo, si está comprometido con las cosas, puede reinventarse, puede cambiar estructuras, circuitos en su propio cerebro. Y que, sin embargo, si esa persona cae en la desesperación, en la sensación de impotencia, curiosamente, fijaros qué impactante, pueden hasta morir neuronas y desaparecen conexiones que no tendrían por qué desaparecer. Por eso hay 4 puntos que me parecen importantísimos en este momento poner en valor. El primero, ¿desde dónde estamos mirando? Es nuestra perspectiva. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Qué estamos viendo de lo que es la realidad más objetiva que pudiéramos considerar? Segundo, darnos cuenta que los seres humanos en el mundo de la incertidumbre, cuando tenemos que salir de nuestra caja, de nuestra zona de confort, tenemos muy claro lo que estamos perdiendo, pero no tenemos ni idea de lo que podemos ganar. Cuando yo hace ya 16 años, después de 26 años de ejercicio
profesional como cirujano, una profesión que me encantaba, decidí saltar definitivamente al mundo de la investigación en este campo, de las conferencias, de los libros. Yo sabía el mundo que perdía y no era nada fácil decir adiós a ese mundo, pero yo no sabía el mundo que podía ganar. Cuando yo miro hacia atrás, os puedo prometer, y os hablo desde el corazón, que lo que se ha ido manifestando en mi vida, los lugares a los que he ido, las personas a las que he conocido, las cosas que me han pasado, jamás hubieran sido previsibles por mí o imaginables hace 16 años. Luego, obviamente, nuestra relación con la incertidumbre, nuestra adicción a lo familiar. Suelo decir que el diccionario de la lengua española y los refranes, sobre todo de la lengua española, que están llenos de tantas cosas divertidas, hay algunas que reflejan pensamientos limitantes. Imaginaros, más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale malo conocido que bueno por conocer. Con lo cual, quédate en lo conocido. Y en último lugar, hablar de la importancia de querer, de imaginar y de crear. Vamos a hablar de la perspectiva. No tiene nada que ver mirar la Tierra desde la Luna que mirarla desde otro sitio. Es decir, lo primero que uno se tiene que plantear es desde dónde estoy mirando. Desde dónde estoy mirando la realidad. Porque como no nos damos cuenta, pensamos que nuestro punto de vista es la realidad. Y nosotros no es que tengamos un punto de vista, es que tenemos la vista desde un punto. Y si tenemos esa humildad de reconocer que hay muchos más puntos, tendremos la opción de escuchar más perspectivas y tal vez, seguro que sí, encontramos nuevas opciones para hacer frente con éxito a la creación de un mundo que valga aún más la pena que el que teníamos. En segundo lugar, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿En qué nos estamos fijando? ¿Nos estamos fijando en todos los problemas que va a haber o nos estamos fijando en todas las oportunidades? Hay que tener en cuenta que la realidad es mucho más amplia de lo que imaginamos y uno puede mirar a eso que ve, a ese fragmento que ve y decir, bueno, eso es un lago, es no sé, una superficie con agua y se pierde algo que es mucho más grande. Esto no es un lago, esto es un cuadro que se llama La Copa del Titán. Bueno, ¿qué os quiero transmitir con esto? Que la realidad es muy amplia, pero nosotros solo vamos a descubrir aquello en lo que nos enfoquemos. La persona que solo se enfoque en los problemas, solo va a haber problemas. La persona que se enfoque en las oportunidades, claro que va a saber cuáles son los problemas, pero se va a enfocar mucho más en las soluciones. Lo siguiente que os quiero comentar es que la percepción no es la simple lectura de lo que ocurre fuera. Uno no ve con los ojos, uno ve a través de los ojos. ¿Qué quiero decir? Los estudios que se han hecho en neuroimagen, este es uno de ellos, con tensor de difusión, han podido mostrar lo siguiente: cuando entra información visual, la información visual objetiva que llega se une con un montón de información subjetiva, experiencias que tengo, y lo que veo es una nueva realidad. Bueno, es importante saber esto porque la realidad que yo empiezo a percibir en mi mente, precisamente, y esto es lo que nos dice la física cuántica, me convertirá en un observador diferente y tenderá a plasmarse en el mundo, entre comillas, exterior, que no es tal, y empezarán a manifestarse cosas en mi vida dependiendo de cómo me acostumbre a percibir. Sabemos lo que perdemos, no sabemos lo que podemos ganar, por supuesto. Nuestra zona de confort nos aporta esto: sensación de seguridad, sensación de control, estatus, reconocimiento y pertenencia al grupo. Y fuera, lo que vemos fuera no nos gusta, es negro, es oscuro, es vacío, no tiene forma, hay silencio. No nos interesa. Bueno, este es el mundo donde ocurre la magia. Pero es un mundo que no lo vemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que no nos abrimos a la incertidumbre. Bueno, esta pandemia nos ha colocado de repente a todos fuera. Si seguimos obsesionándonos por la seguridad, por controlar las cosas, por nuestro estatus, por nuestro reconocimiento y nuestra pertenencia, estaremos aferrándonos a lo viejo y no seremos capaces de explorar, no seremos capaces de crecer, no seremos capaces de evolucionar, de despertar y de contribuir. Por tanto, tenemos que abrirnos a este nuevo mundo con los brazos
abiertos, con ilusión, estando convencidos que hay mucho más que oscuridad, que hay mucho más que situaciones complejas. Claro que las va a haber, pero va a haber enormes oportunidades si estamos dispuestos a verlas. Nuestra relación con la incertidumbre, pues ya está, es lo mismo. Salimos de nuestra caja, de aferrarnos a lo que sabemos hacer, mantener nuestro estatus como sea, seguir fiel a nuestro grupo. ¿Y qué nos ofrece el mundo incierto, ese mundo oscuro y negro? Pues eso, incertidumbre, ambigüedad, volatilidad, complejidad. Nadie lo quiere. Ese es nuestro error. Nuestro error es pensar que solo hay eso. Hay además oportunidad y además, cuanto mejor estemos por dentro, más ilusión tengamos por dentro, más confianza tengamos por dentro, más oportunidades se van a manifestar en nuestra realidad. Porque el mundo interior y el mundo exterior no están separados. Son dos realidades que se pueden distinguir para hablar, pero no se pueden separar. Si los vemos separados, es por un tema de percepción. Y la percepción, os repito, no es algo que simplemente refleje la realidad, es una construcción que hace el cerebro en la cual, por supuesto, intervienen muchas ideas, como pueden ser ideas de Cartesio o ideas de Newton. Fijaros, hoy sabemos que si vamos a un mundo nuevo, tensos, resistiéndonos, pensando que estamos en peligro, se activa lo que se llama el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, que lo que hace es liberar cortisol. El cortisol, queridos, no nos interesa en la sangre liberado de esta forma. ¿Por qué? Lo que veis ahí es un linfocito asesino, un linfocito natural killer, un asesino natural, que está especializado precisamente en la lucha contra virus, como puede ser el coronavirus, el COVID-19. Y además detecta células infectadas y las destruye. Bien. No nos interesa en esta situación pensar que solo vamos a un mundo de problemas. Claro que está habiendo problemas, claro que estamos todos sufriendo, claro que estamos perdiendo económicamente. ¿Quiere eso decir que no vamos a ser capaces de levantarnos, de superarnos? Claro que no. Pero si empezamos a dejar que nuestra mente se llene de ideas, a veces de información, llena de negatividad, ay, qué desastre va a haber, qué cataclismo va a haber, nos guste o no, porque esto es biológico, esto es una cosa que es lo que es. Vamos a empezar a generar cortisol y no nos interesa. Pero no solo se libera cortisol, es que se produce una alteración en el funcionamiento del cerebro, se activan unos núcleos que bloquean de alguna manera las zonas de tu cerebro, de mi cerebro, de nuestro cerebro, que son las encargadas ni más ni menos que de tomar buenas decisiones, de aprender deprisa, de ser más creativos, de prestar bien atención a lo más relevante. Tampoco nos interesa eso, tampoco nos interesa. De ahí la importancia de pensar en positivo. Si la persona positiva no es la persona que no lo pase mal, no es la persona que no tenga inquietud, es la persona que decide enfocarse en la oportunidad. Es la persona que decide que lo mejor está por llegar y se aferra a eso. Y no la baja de ahí nadie. Y no es que no reconozca los problemas, y no es que a veces no llore, y no es que a veces no se caiga, es que no se queda mirando al suelo, es que mira al horizonte. Por eso es tan importante para mantener tus decisiones, tu creatividad, tu atención y tu comprensión al mejor nivel. Y para evitar esto que está pasando con mucha frecuencia, que es la tendencia al aislamiento, la depresión, la ansiedad, la ira y la falta de compromiso, que claro que tiene un componente exterior, obviamente, si tu empresa está sufriendo, si tienes que despedir personas, si has perdido un ser querido, si tú estás enfermo o alguien cercano está enfermo, es natural que sientas esa tensión. El problema es que lo que hace ingobernable la situación no es lo que pasa fuera, es lo que pasa dentro de nosotros, es cómo interpretamos las cosas, es cómo nos enfocamos, son las palabras que utilizamos. Y por eso ya estoy terminando. Os propongo algo que es muy sencillo y sin embargo funciona excepcionalmente bien. Y esto sí que puedo hablar desde mi experiencia directa, porque lo que yo he visto a nivel personal es difícil de creer. No pretendo convencer a nadie, sencillamente quiero compartir con aquellas personas que entendáis que esto tiene por lo menos un sentido, la posibilidad de que lo exploréis.
Mira, el ser humano tiene estas tres grandes capacidades. Primero, la capacidad de querer, querer con intensidad, pensar en grande a pesar de estar en medio de esta situación tan complicada. Pero no solo pensarlo, sentirlo, que el corazón, que vuestras vísceras se muevan. Ilusionaros por el futuro. No vayamos a ese futuro asustados, amedrentados, vayamos con ilusión. Segundo, imaginemos, usemos el poder brutal de nuestra imaginación precisamente para eso, para imaginar eso que queremos. Y luego lo podremos crear, porque al final nosotros creamos eso que hemos querido imaginar. William Blake, una de las personas para mí más sabias que ha existido nunca, él nació en 1757, poeta, grabador, dibujante espectacular y una persona de una profundidad tremenda. Él ya entendió el concepto de la física cuántica hace muchos años. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, la realidad parecería como es infinita. El mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en una hora, todo lo existente en la palma de mi mano. Por eso, confiar mucho en vuestra capacidad de ilusionaros, de querer. Confiar mucho en el poder brutal de vuestra imaginación y veréis cómo empezáis a crear. Como decía Napoleon Hill, la oportunidad viene envuelta en ropa de faena. La oportunidad viene envuelta en una persona sencilla que, sin embargo, decide mantener su ilusión, mantener su foco, poner en juego su imaginación y crear lo que realmente se puede crear. Muchas gracias, un abrazo enorme desde Madrid, España. Cuidaros muchísimo.